Reciban nuestro saludo al iniciar la cuarta actividad orientadora de la asignatura clínica quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con el desequilibrio hidroelectrolítico, cuyo conocimiento le permite al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten su tratamiento inicial para preservar la vida. Al finalizar la actividad serán capaces de reconocer la interrelación de los contenidos del desequilibrio hidromineral y ácido básico con las asignaturas precedentes, sobre todo con la clínica 2. Identificar los síntomas y signos característicos del desequilibrio hidromineral y ácido básico e identificar las medidas de tratamiento inicial en un paciente con desequilibrio hidromineral y ácido básico. Antes de comenzar el desarrollo de la actividad, debemos hacer un pequeño recuento de la evolución histórica de la vida. La vida comenzó en el mar de la era precambriana. El cuerpo humano está hecho de elementos químicos que circulan disueltos en el agua para que se produzcan las reacciones químicas fundamentales con el objetivo de que funcione adecuadamente. Los líquidos corporales intracelulares y extracelulares tienen en su composición electrolitos que poseen una importancia extraordinaria en los seres vivos, principalmente en el hombre, a través de su largo proceso evolutivo. Las alteraciones del equilibrio de los líquidos se clasifican de la siguiente forma: anomalías de volumen, dentro de las que se encuentran déficit de líquido extracelular, exceso de líquido extracelular, anomalías de concentración como hiponatremia, hipernatremia, anomalías de composición, dentro de las que tenemos la hipopotasemia, la hiperpotasemia, la hipocalcemia, la hipercalcemia, la hipomagnesemia, la hipermagnesemia, la hipocloremia e hipercloremia y la acidosis y alcalosis. Ahora estudiaremos las anomalías de volúmenes, las cuales se clasifican de la forma siguiente: déficit de líquido extracelular, como por ejemplo la deshidratación o hipovolemia, la cual puede ser isotónica, el sodio entre 130 y 150 mil equivalentes por litro. La hipotónica, el ion sodio se encuentra en una concentración menor de 130 mil equivalentes por litro, y la hipertónica, en la que el ion sodio está en una concentración mayor de 150 mil equivalentes por litro. Exceso de líquido extracelular, dentro de la que se encuentra la hiperhidratación o intoxicación hídrica o hipervolemia, la cual puede ser isotónica e hipotónica. La deshidratación constituye una alteración del metabolismo hidromineral en el que se produce un balance negativo debido a un aporte insuficiente y o pérdida excesiva de agua y solutos en el organismo. Esta a su vez puede clasificarse siguiendo diferentes líneas, las cuales son la intensidad de la deshidratación, la interrelación entre el agua, electrolitos, ácidos y bases, la osmolaridad del plasma y de acuerdo al sodio plasmático. De estas clasificaciones, la más práctica es aquella que utiliza el sodio plasmático, por lo que pueden ser deshidratación isotónica entre 130 y 150 miliequivalentes por litro, deshidratación hipotónica por debajo de 130 miliequivalentes por litro y deshidratación hipertónica por encima de 150 miliequivalentes por litro. La deshidratación isotónica o isonatrémica o isosmolar se define como la pérdida proporcional de agua y electrolitos, lo cual le permite que se mantenga normal la osmolaridad del plasma de 285 a 310 miliosmoles por litro. Es la forma más frecuente de depresión de volumen que vemos en el paciente grave. Dentro de su etiología se describen pérdidas gastrointestinales tales como sangramiento agudo, vómitos, diarreas, fístulas intestinales o digestivas, oclusiones intestinales e ilio paralítico. Existen además pérdidas renales, las cuales debes de revisar en tu libro de texto.
Su fisiopatología se desencadena por la pérdida proporcional de agua y sodio del compartimiento extracelular, con la consiguiente disminución del volumen plasmático y deshidratación celular para tratar de compensar las pérdidas referidas, y finalmente puede abarcar todos los compartimientos. Para su mejor comprensión, le mostramos la presente gráfica. El cuadro clínico de la deshidratación isotónica se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos propios de las pérdidas de agua y electrolitos, entre los cuales se encuentran fontanera anterior deprimida, globos oculares hipotónicos y hundidos, llanto sin lágrimas, mucosa oral seca, saliva espesa, pérdida de la elasticidad de la piel, tendencia al pliegue cutáneo y oliguria. Deben profundizar en este contenido en su libro de texto. Los exámenes complementarios para su diagnóstico son el hemograma, el ionograma, la gasometría y un parcial de orina. El tratamiento de la deshidratación isotónica se sustenta en tres pilares fundamentales: el aporte de agua y electrolitos, el aporte de calorías en forma de dextroso al 5% y garantizar la restauración rápida de la volemia y del flujo sanguíneo renal. A continuación veremos otra alteración de las anomalías de volumen, que es la hiperhidratación o intoxicación hídrica o hipervolemia. En la práctica médica casi siempre tiene un carácter iatrogénico y su aparición depende del estado cardiovascular previo del paciente. Esta se clasifica en isotónica e hipotónica. La etiología de la hiperhidratación es debida a ingresos de grandes volúmenes de líquidos a un paciente en poco tiempo. Pacientes operados de urgencia por cuadros de desangramientos agudos sin las debidas precauciones y a la administración de agua en exceso en la anuria. Les mostramos una tabla con los mecanismos fisiopatológicos de los estados hipervolémicos. El cuadro clínico de la hiperhidratación cursa con un cortejo de síntomas y signos que la caracterizan, según ésta sea ligera, moderada o severa. Estos elementos de su cuadro clínico debes revisarlos en tu libro de texto. Para su diagnóstico se usan como exámenes complementarios de interés el hemograma y el ionograma. La hiperhidratación tiene un tratamiento preventivo y un tratamiento terapéutico. Debes profundizar en estos contenidos en tu libro de texto. Continuaremos estudiando los trastornos hidrominerales. En esta ocasión hablaremos de las anomalías de concentración. Recordemos que el ion sodio se limita principalmente al compartimento extracelular. Su concentración refleja la osmolaridad total del líquido corporal, puesto que los compartimentos de líquidos extracelular e intracelular están separados por una membrana libremente permeable solo al agua. La osmolaridad es casi igual en los dos espacios. Cualquier cambio en el número de partículas en un compartimento dará inicio a una transferencia apropiada de agua entre ambos espacios. Comenzaremos a estudiar las anomalías de concentración, la que se clasifica en hipernatremia e hiponatremia. Te remitimos a la actividad orientadora número 4 de Clínica 2 para que recuerdes las funciones del ion sodio. ¿Qué es la deshidratación hipertónica? También conocida como hipernatrémica o hiperosmolar. Este tipo de déficit de líquido extracelular ocurre por la mayor pérdida de agua que de sodio, con un aumento de la concentración de sodio por encima de 150 miliequivalentes por litro, con el consiguiente incremento de la osmolaridad plasmática superior a 350 miliosmoles por litro. Para el desarrollo de ella existen factores predisponentes, tales como la prematuridad, predomina en los menores de 6 meses, uso de fórmulas con excesos de solutos, lugares con ambientes calurosos, cuadros diarreicos con deposiciones extremadamente acuosas, fiebre mantenida y la obesidad. La etiología de la deshidratación hipertónica se plantea que se produce por múltiples causas: exceso de sodio, déficit de aporte hídrico, pérdidas renales de líquidos con bajo contenido en sodio,
pérdida excesiva a través de la piel, pérdida excesiva a través de los pulmones, enfermedades del sistema nervioso central con hiperventilación, pérdida excesiva a través del tubo digestivo y exceso de sodio y agua. En el cuadro clínico de la deshidratación hipertónica predominan los síntomas y signos que pueden agruparse como síndrome de depresión intracelular. Las manifestaciones clínicas son ausencia de los signos típicos de deshidratación, sequedad de las mucosas, oliguria, hipotensión, fiebre, sed, pérdida brusca de peso y manifestaciones neurológicas. Estos síntomas varían según el grado de deshidratación, los cuales debes revisar en tu libro de texto. Para realizar el diagnóstico de la hipernatremia, te mostramos el presente cuadro resumen. Los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico de la deshidratación hipertónica son hemograma en sangre y en orina, hemogasometría, hemograma, determinación del calcio, osmolaridad plasmática, glicemia y urea y estudio del líquido cefalorraquídeo. Dentro de las complicaciones de la deshidratación hipertónica encontramos choque hipovolémico, síndrome de hiperviscosidad plasmática, síndrome meningio, sobreinfecciones pulmonares y hemólisis intravascular. El objetivo del tratamiento de la deshidratación hipertónica consiste en reducir la osmolaridad plasmática hasta niveles normales mediante la administración de agua libre de solutos y o la remoción del exceso de solutos. La remoción de solutos generalmente se logra a través de diuréticos o de la diálisis. Debes ampliar tus conocimientos auxiliándote de tu libro de texto. ¿Qué es la deshidratación hipotónica? También conocida como hiponatrémica o hiposmolar. Se considera este diagnóstico cuando el sodio está por debajo de 130 miliequivalentes por litro. Para que se produzca una deshidratación hipotónica deben combinarse tres factores que contribuyen al desarrollo de un estado de hiposmolaridad, los cuales son la ingesta excesiva de agua libre de solutos, el impedimento en la excreción de agua libre y una mayor pérdida de sal con relación. La deshidratación hipotónica se clasifica en hiponatremia con volumen extracelular disminuido e hiponatremia con volumen extracelular aumentado, que esta puede ser hiponatremia dilucional con insuficiencia circulatoria y el síndrome de secreción inadecuada de ADH sin insuficiencia circulatoria. La otra sería hiponatremia hipotónica con sodio corporal y líquido extracelular normal. La etiología de la deshidratación hipotónica es debida a pérdida excesiva de solutos asociada usualmente a una baja reposición de estos, administración excesiva de agua y anormalidad en la excreción de agua con balance hídrico positivo. Para ampliar tus conocimientos sobre estos, debes revisar tu libro de texto. La deshidratación hipotónica es frecuente en lactantes desnutridos, en pacientes posquirúrgicos y en pacientes con fístulas intestinales. Dentro de sus síntomas tenemos las convulsiones, el paro respiratorio, la cefalea, las náuseas, los vómitos, la letargia, cansancio, la indiferencia, la lasitud, apatía, la debilidad muscular y la astenia, entre otros, en los que debes profundizar en tu libro de texto. El tratamiento de esta entidad debes de revisarlo en tu libro de texto, ya que viene especificado según su clasificación. ¿Qué se entiende por anomalías de composición? Es el cambio de concentración de casi todos los iones del líquido extracelular sin que se altere el número total de partículas osmóticamente activas. Estas anomalías de composición se clasifican en hipopotasemia e hiperpotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia, hipocloremia, hipercloremia y acidosis y alcalosis. Dentro de ellas estudiaremos la hipopotasemia, la hiperpotasemia y la acidosis y alcalosis. La hipopotasemia es la disminución del potasio sérico por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro.
La etiología de la hipopotasemia está dada por ingreso insuficiente de potasio, el desplazamiento de potasio hacia el interior de la célula, las pérdidas de potasio por el tubo digestivo, las pérdidas renales, la administración de digitálicos, el síndrome de Bartter y el uso de la hiperalimentación parenteral. Las manifestaciones presentes en el cuadro clínico de la hipopotasemia son manifestaciones neuromusculares como la debilidad muscular de los miembros en el tronco y músculos respiratorios, pérdida de los reflejos tendinosos profundos, parálisis flácida y hasta tetraplegia, el paro respiratorio por afectación de los músculos respiratorios y la tetania. También ocasiona manifestaciones cardíacas tales como la taquicardia, las arritmias, la hipotensión postural y el aumento de la presión diferencial. Trastornos ácido-base como la alcalosis generalizada, manifestaciones del sistema nervioso central como el estupor, la analgesia, pérdida de la conciencia con flacidez y relajación muscular, seguido de hipotensión arterial y pulso débil y fino, así como palidez de la piel con sudoración y bradipnea. Dentro de las manifestaciones digestivas encontramos las náuseas y los vómitos, el ilio paralítico, la dilatación gástrica, la constipación y la polidixia. Y dentro de las manifestaciones urinarias, la poliuria y la atonía vesical. Los exámenes complementarios utilizados para su diagnóstico son ionograma en orina, el ionograma sérico, la hemogasometría y el electrocardiograma. Para ver los resultados de estos exámenes complementarios, debes consultar tu libro de texto. El tratamiento de la hipopotasemia se sustenta sobre 4 pilares: conocer la causa y tratar de corregirla, prevenir sus complicaciones, disminuir las pérdidas de potasio y corregir el déficit de potasio. Se define la hiperpotasemia como la concentración plasmática de potasio por encima de 5 miliequivalentes por litro. La etiología de la hiperpotasemia está dada por alteraciones del equilibrio interno del potasio. Dentro de este grupo tenemos la quimioterapia antineoplásica, la acidosis metabólica, la hipertonicidad, la administración de digitálicos y succinilcolina, el déficit de insulina, el clorhidrato de arginina, la rhabdomiólisis, la cirugía mayor, la hemólisis intravascular, el coma diabético, las quemaduras, el hipopituitarismo, el hipoaldosteronismo, la parálisis hiperpotasémica periódica, la sepsis, el shock y la deshidratación. Otras causas que producen hiperpotasemia es debido a las alteraciones del equilibrio externo del potasio, como la disminución de la excreción renal de potasio, la insuficiencia renal aguda en fase oligoanúrica, la insuficiencia renal crónica en fase terminal, la nefritis intersticial crónica, el hipoaldosteronismo selectivo, el uso de diuréticos no exfoliadores de potasio, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, el aumento de la administración de potasio, las transfusiones masivas de sangre, altas dosis de penicilina potásica y el uso de la heparina. El cuadro clínico de la hiperpotasemia está dado por manifestaciones neuromusculares, tales como la astenia progresiva, la debilidad muscular, los calambres y las parestesias. Manifestaciones cardíacas como la bradicardia, la arritmia y el paro cardíaco. Manifestaciones digestivas dadas por las náuseas, los vómitos, los cólicos intermitentes y las diarreas. Y manifestaciones del sistema nervioso central dadas por la indiferencia, la confusión mental y el entorpecimiento. El diagnóstico de la hiperpotasemia hay que hacerlo mediante el método clínico, el ionograma y el electrocardiograma. Pueden profundizar en estos contenidos en su libro de texto. El tratamiento de la hiperpotasemia depende de los cambios encontrados en el electrocardiograma y los resultados del ionograma. Existe una terapéutica urgente y una terapéutica crónica. Para ampliar estos conocimientos, debes revisar tu libro de texto.
La acidosis metabólica es un trastorno caracterizado por el cúmulo de iones hidrógenos procedentes de ácidos no volátiles e hipobicarbonatemia, debido a la producción excesiva de ácidos endógenos, pérdida de bicarbonato o disminución de la excreción renal de ácidos. La acidosis metabólica normoclorémica es producida por la insuficiencia renal, la acidosis láctica, la cual es producida por el shock, la nutrición parenteral, el alcohol etílico y el acetaldehído. La cetoacidosis, dentro de ella la diabética, la alcohólica y el ayuno prolongado, por algunas drogas y fármacos como los salicilatos, el metanol, el paraldehído y el etilglicol. La acidosis metabólica hiperclorémica es producida por pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, como puede verse en las diarreas, en las fístulas pancreáticas, en las fístulas biliares y en las fístulas intestinales, en la ureteroenterostomía y con el uso de la colestiramina. La acidosis metabólica puede ser producida por la administración de ácidos tales como el cloruro amónico, el clorhidrato de lisina o arginina y por pérdidas renales durante el tratamiento con acetazolamida. Las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica hiperclorémica son la hiperventilación compensadora, la hipotensión, las arritmias ventriculares, deterioro del nivel de conciencia, confusión y cefalea. Las formas crónicas pueden conllevar a retraso en el crecimiento en los niños y desmineralización ósea en el adulto. Los pilares del tratamiento de la acidosis metabólica hiperclorémica son corregir la causa de la acidosis y aportar el déficit de bases. Para ampliar tus conocimientos, debes revisar el libro de texto. ¿Qué se entiende por alcalosis metabólica? Esta es la hipercarbonatemia resultante de una pérdida de ácidos no volátiles o una retención excesiva de base. La alcalosis metabólica es producida por los vómitos, la aspiración gástrica, el tratamiento con diuréticos, por la ingestión de bicarbonato para combatir el malestar gastrointestinal, por antiácidos usados en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal y por el hipermineralocorticismo. Las manifestaciones clínicas de la alcalosis metabólica son la tetania secundaria hipocalcemia, la hiperirritabilidad, las convulsiones, los trastornos mentales, la depresión respiratoria. El diagnóstico de la alteración se hace con el cuadro clínico, el ionograma, la gasometría y el electrocardiograma. El tratamiento de la alcalosis metabólica debe estar encaminado a administrar cloruro de sodio o cloruro de potasio, dependiendo de la severidad de la hipocaliemia. Ante casos de alcalosis severa o persistente, puede requerirse cloruro amónico. ¿Qué es la acidosis respiratoria? Es un trastorno agudo o crónico como resultado de una falla respiratoria que determina aumento de presión parcial de dióxido de carbono y de la concentración de iones hidrógenos con aumento del pH y disminución del ion bicarbonato plasmático. Las causas más frecuentes que producen la acidosis respiratoria son la insuficiente eliminación de CO2 por los pulmones a consecuencia de depresión del sistema nervioso central por el uso de determinados fármacos, trastornos neuromusculares como la miopatía y el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como el asma bronquial, la sifoescoliosis y el neumotórax, entre otras. Las manifestaciones clínicas de la acidosis respiratoria son dependientes del nivel de la presión de CO2 y de su rapidez de instauración. Predominan los síntomas neurológicos, asterixis, cefalea, somnolencia, confusión y el coma, ingurgitación de los vasos retinianos y papiledema, y la hipercapnia crónica que se asocia a hipertensión pulmonar y cor pulmonar. El diagnóstico de la acidosis respiratoria se realiza buscando el factor causal, la realización del ionograma y la gasometría. El tratamiento de la acidosis respiratoria se basa en el tratamiento de la forma aguda, el cual debe dirigirse a la enfermedad causal, pudiendo ser necesaria la ventilación mecánica en las formas graves y o acompañadas de hipoxemia.
La ventilación asistida ante una hipercapnia crónica está indicada solo si existe un aumento agudo de la presión de CO2, con la precaución de que la oxigenoterapia puede disminuir o anular el estímulo respiratorio en estos pacientes. Se entiende por alcalosis respiratoria la hiperventilación inadecuada que provoca disminución de la presión de CO2 con aumento del pH y disminución del bicarbonato plasmático. Su diagnóstico se realiza con su cuadro clínico, el ionograma y la gasometría. Las causas más frecuentes de alcalosis respiratorias son la histeria, el llanto prolongado y estados de ansiedad, la intoxicación por salicilatos, la insuficiencia hepática, los trastornos del control por parte del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, el asma bronquial, la fiebre, el ejercicio, el embolismo pulmonar y el uso de respiradores mecánicos. El tratamiento de la alcalosis respiratoria está encaminado a corregir la causa. Se trata la hiperventilación con sedantes o haciendo respirar al paciente en una bolsa de papel. En la presente actividad hemos llegado a las siguientes conclusiones. Los trastornos del equilibrio hidromineral se producen por un desequilibrio entre el ingreso y el egreso del agua y los electrolitos al organismo, lo que puede ocasionar alteraciones que llevan al traste la vida del paciente. Los trastornos del equilibrio ácido-base se producen por un aumento en la producción de ácidos volátiles o por una disminución en la producción del ion bicarbonato. El ionograma y la gasometría arterial son los estudios de elección para diagnosticar y evolucionar a los pacientes con afecciones del equilibrio hidromineral y ácido básico. Las alteraciones del equilibrio hidromineral y ácido básico son de presentación relativamente frecuente en la práctica médica y requieren una actuación rápida del médico, pues las mismas ponen en peligro la vida del paciente. En la próxima actividad orientadora se estudiarán los contenidos relacionados con la anestesia general y regional, así como la utilización de los anestésicos locales, lo cual debes conocer para tu futura práctica médica.